La psicología de la abundancia. Mi abuela me decía, sospecha de quien tenga mucho dinero. El dinero no crece en los árboles, más vale pájaro en mano que ciento volando. Esas creencias heredadas y nunca cuestionadas determina qué vemos como posible, qué merecemos. Yo creo que viví gran parte de mi vida con mentalidad de escasez y cuando tienes ese tipo de mentalidad, aunque entre dinero, no lo vas a lograr retener. Hay una relación entre lo que vales y lo que cobras. El gran problema de la gestión del dinero es que cuando uno cree que porque cobra mucho, vale mucho, se está depreciando psicológicamente. También ocurre lo contrario. En Cataluña no se habla nunca de dinero, es como tabú. ¿Por qué algo tan elemental como el dinero, que todos lo necesitamos, está tan poco presente en nuestras conversaciones? Quien tiene una riqueza ofensiva y la utiliza para situarse por encima de los demás, aunque parezca que a él le afirma, genera energía negativa y no es bueno ni para él ni para los demás. Antes de continuar, quiero compartirte algo que me hace mucha ilusión. Este mes de mayo hemos preparado junto a mi equipo 3 clases online, gratuitas y en directo, bajo el título Salir de lo que ya no te hace sentir bien. Vamos a trabajar algo que muchas personas llevan tiempo sintiendo, pero a veces cuesta nombrar. ¿Por qué repetimos patrones que nos pesan tanto? ¿Qué nos hace callarnos cuando en realidad quisiéramos hablar? ¿Qué nos hace ceder a veces cuando necesitamos parar y nos obligamos a continuar? ¿Y cómo desde ahí poder iniciar un cambio real? Va a ser un recorrido muy práctico, con herramientas concretas, para que algo en ti y en tu vida se pueda mover de verdad. Y si estás aquí escuchando este episodio, es muy probable que ya sepas de qué te estoy hablando. Porque las personas que llegan a este podcast soléis ser personas que os hacéis preguntas importantes, que no os conformáis con vivir en piloto automático y que sentís y sabéis que hay algo más posible para vuestra vida. Si esto es así, este evento sin duda es para ti. Y además, insisto, es completamente gratuito. Además, cuando te registres tendrás acceso a nuestro grupo de WhatsApp, que es un espacio donde, desde ahora hasta el evento, vamos a compartir reflexiones, ideas, vamos a ir acompañándote en el camino. Este encuentro va a ser los días 5, 6 y 7 de mayo a las 7 de la tarde, hora europea. Tienes el enlace para reservar tu lugar en la descripción del episodio. Ahora sí, seguimos. Queridas amigas y queridos amigos, como siempre, una gran alegría encontrarnos en Ojalá lo hubiera sabido antes. Vuestro podcast, vuestro espacio, donde cada semana procuramos aportar reflexiones que nos ayuden a mirar la vida desde otra perspectiva y ojalá, valga la redundancia, podamos decir ojalá lo hubiera sabido antes. Quiero aprovechar para recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal simplemente pulsando el botón de suscripción, que es totalmente gratuito, y también recordaros que cada semana preparamos un resumen del episodio en formato de revista, completamente gratuito, una revista muy cuidada visualmente en formato PDF, donde recogemos las principales ideas que hemos volcado en el diálogo con Antoni, con Francesc y con servidor Alex, y añadimos pequeños ejercicios. Si quieres recibir este resumen, insisto, completamente gratuito, puedes registrarte fácilmente desde el enlace que encontrarás al inicio de la descripción de cada episodio, tanto en YouTube como en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Es una manera útil de tener herramientas por escrito, no solo en audio o en audio y vídeo, que recojan lo que vamos hablando cada semana. Y hoy hablaremos de un tema que nos llevará más de un capítulo en las próximas semanas y meses, que es la psicología de la abundancia. Llegamos al mundo sin opiniones sobre el dinero, ¿verdad? Sobre el éxito o sobre el merecimiento. Pero antes de cumplir 8, 9, 10 años, ya hemos absorbido un sistema completo de creencias sobre lo que es posible para nosotros. Mi abuela me decía, sospecha de quien tenga mucho dinero. Son creencias que nos transmiten que pueden tener partes de verdad, pero también pueden tener condicionamientos producidos por el dolor. Frases que escuchamos sin filtro, el dinero no crece en los árboles, más vale pájaro en mano que ciento volando, no te arriesgues, los ricos son egoístas, hay que sufrir para lograr algo. No somos de esa clase de gente, de todo tipo, de todo signo, semillas que se plantan en silencio y que dan frutos, algunos dulces, pero otros amargos, sin que sepamos o recordemos de dónde vienen. Porque la escasez no es solo una condición económica, es, en primer lugar, un estado mental. Podemos tener mucho y vivir con miedo a perderlo. Podemos tener justo
y sentir que el universo es generoso. La diferencia no está en el saldo, que también es muy importante, pero hoy vamos a mirar las creencias, el software interno que interpreta la realidad. Y a menudo esas creencias heredadas, ese software, y nunca cuestionadas, determina qué vemos como posible, qué nos permitimos desear, qué merecemos, qué creemos merecer. Porque vivimos dentro de los límites de una historia que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos contando. Así que vamos a abordar este tema tan apasionante saludando hoy primero a nuestro querido Antoni Bolinches para escuchar siempre su voz sabia sobre, en este caso, la psicología de la abundancia. Bueno, suerte que has acabado en la presentación diciendo que también hablaríamos de la carencia o de la escasez, porque si tuviéramos que hablar de la abundancia, solo podría hablar de la abundancia de amigos que me quieren. En todo lo demás hay escasez. Querido Francesc, ¿qué te parece este tema? Es un tema que me toca muy de cerca, porque yo creo que viví gran parte de mi vida con mentalidad de escasez, y cuando tienes ese tipo de mentalidad, aunque entre dinero, no lo vas a lograr retener y no lo vas a lograr gestionar bien. Pero lo aprendiste. Lo aprendí por dos vías, ¿no? Pero ahora voy a empezar por dos frases que dijo alguien que se me quedaron grabadas. En esa época de transición en la cual yo estaba pasando de una vida de escasez a una vida de buena gestión, porque tampoco he buscado nunca ser millonario, tuve que presentar un libro que se llamaba Abundancia, de Lola Sorribes, un libro de la editorial Urano. Y en el diálogo con esta maestra sobre este tema, una mujer con mucha experiencia vital, que había creado empresas, que había publicado libros, que había surgido, que había salido adelante desde una situación inicial muy difícil, yo le dije, Lola, ¿cómo es posible que con la cantidad de dinero que yo he generado en mi vida, lo haya visto siempre pasar? No haya logrado retenerlo, ¿no? Cuando gente que genera mucho menos que yo viven de forma acomodada. Entonces, ella me dijo dos cosas que voy a compartir ahí con vosotras. Primera, dice, Francesc, me dijo, tienes todo lo que necesitas. Y yo dije, es verdad. O sea, quizás me estoy quejando de algo y mis necesidades están cubiertas, ¿no? Y quizás me estoy comparando con alguien que no soy yo y con un estilo de vida que no es el mío. Y la segunda cosa que me dijo es que hay un síndrome muy propio de los escritores, los artistas, las personas que trabajan en lo que les gusta, que parece que si tú haces aquello que te apasiona, no puedas ser retribuido debidamente por ello, ¿no? Sino, o sea, estamos asociando siempre pues el poeta pobre, ¿no? El artista que vive en una bohardilla. Entonces, Lola me dijo una segunda frase que a mí se me quedó, que dijo, Francesc, tienes que hacerte perdonar el dinero. Y en mí, esta frase me hizo mucha gracia. Tienes que hacerte perdonar el dinero, porque si no te lo haces perdonar, quizás te lo saques de encima de mala manera, pensando que no te corresponde. Entonces, como no te corresponde como artista tener dinero, pues mira, lo regalas, invitas a 12 a cenar, haces malas inversiones, compras lo que no tienes que comprar y al final no tienes dinero, ¿no? Entonces, he querido empezar con estas dos claves. Una gran frase, tienes que hacerte perdonar el dinero. La someteremos al análisis de Antonio, a ver qué nos puede decir sobre esto. Sí, maestro Antonio, psicoanalíticamente, ¿qué es eso de hacerse perdonar el dinero? Bien, la podríamos asociar también a algo que hemos comentado nosotros recurrentemente, que es hacernos perdonar el éxito. Claro, el éxito de las personas, sea popularidad, sea profesional, sea económico, puede generar en los demás o envidia o admiración. Bertrand Russell decía precisamente que si queremos que el mundo mejore, hemos de cambiar la envidia por admiración. Pero para que en lugar de envidiarnos, nos puedan admirar en el buen sentido de la palabra, no porque nos situamos por encima de los demás, sino porque podemos ser un referente positivo para otras personas, entonces deberíamos hacernos perdonar. Y hacernos perdonar significa simplemente no envanecernos.
y aceptar que aquello que tenemos puede ser consecuencia del adecuado ejercicio de nuestras competencias. En tu caso, evidentemente, tu interpretación es la adecuada. Considerabas que no eras merecedor de ese dinero y por tanto no lo mantenías. Desde el momento que tú relacionas tu seguridad, tu capacidad y tu productividad con el dinero que ganas, lo administras mejor. Pero lo administras mejor porque no le das una importancia excesiva ni le quitas valor, porque hay una relación entre lo que vales y lo que cobras. El gran problema de la gestión del dinero es que cuando uno cree que porque cobra mucho, vale mucho, se está depreciando psicológicamente. Por desgracia, también ocurre lo contrario. Si cobramos poco, también pensamos que no valemos mucho. El problema, por tanto, de la gestión del éxito del dinero, y ya que lo hemos contextualizado en el concepto de abundancia, quizás lo relevante sería preguntarnos abundancia de qué y dónde. La abundancia interior que se expresa exteriormente y que lo que conseguimos es una consecuencia de lo que somos y de lo que hacemos, es una buena abundancia. Pero cuando lo que conseguimos va en contra de nuestro propio criterio ético o nos creemos que estamos por encima de los demás por tener más que los demás, entonces esa abundancia material no se empobrece psicológica y éticamente. Aquí quizá sería pertinente recordar un viejo proverbio de Publio Ciro, filósofo del siglo primero antes de Cristo, que decía que al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. O sea, Me has, me has hecho pensar, querido Antoni, en esas palabras de Séneca. Creo recordar que decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Hay ahí es. millonarios, claro, Y lo claro. que sí he detectado, Alex y Frances, es que a mayor riqueza interior y satisfacción vital con aquello que haces, menos necesitas la recompensa económica. Solo se afirma en el dinero excesivamente aquel que necesita el dinero para afirmarse, y lo dejaría allí. Me parece extraordinario. Hay personas con muchísimo dinero que viven aterradas de perderlo todo. Yo he conocido, personas prisioneras de lo que poseen. El otro día me encontré con un conocido que le ha ido muy bien y que le ha dado por coleccionar coches. Y me decía, le pregunté, ¿cómo estás? Y me contó toda una serie de problemas que tenía relacionados con eso, conocido, y me decía, y es que ahora, claro, me paso el día llevando coches al taller, no tengo tiempo para mí. Es decir, no tenía los coches lo tenían a él. Hay personas que con poco se sienten plenas porque han aprendido a ver lo que tienen en lugar de lo que les falta. Y quizás la abundancia no es acumulación, es relación. Es cómo nos relacionamos con lo que tenemos, con lo que damos, con lo que recibimos, con lo que es posible. Porque quizás la psicología de la abundancia no es una técnica, desde nuestro punto de vista, para traer riqueza y una fórmula mágica para conseguir todo lo que quieres. Lo cual me parece, cierta parte, una cierta inmadurez. Quizás es algo más profundo, es una reconciliación con la vida tal y como es. Una confianza en que hay suficiente para nosotros si dejamos de pelear con el movimiento de la vida. Y quizás cambiar de... Y digo quizás porque evidentemente no tengo nada claro y todo son hipótesis a contrastar con nuestras amigas y amigos y con vosotros, ¿no? Pero cambiar de escasez a abundancia no ocurre de un día para otro. Es un desaprendizaje lento de todo lo que aprendimos sobre límites, sobre merecimiento, sobre lo que personas como nosotros pueden esperar de la vida. Pero cada pequeño cambio de perspectiva, cada creencia que cuestionamos, abre una grieta por donde entra la luz. Y cuando finalmente vemos el mundo como un lugar donde hay espacio para nosotros,
donde hay una posibilidad infinita de intercambio, donde nuestro éxito no requiere el fracaso de nadie, donde dar y recibir son parte del mismo movimiento, algo se relaja en el pecho. Y desde ese lugar relajado, extrañamente, empiezan a llegar cosas que la tensión mantenía alejadas. No sé qué pensáis de eso, querido Francesc. Me encanta todo lo que estás diciendo, querido amigo, y creo que en el núcleo de la abundancia está nuestro sistema de creencias respecto al dinero, que lo habéis apuntado. Total. De hecho, es una idea muy judeocristiana, la de que la riqueza es negativa, cuando en realidad el dinero es como la gasolina, no es ni positivo ni negativo, es neutro, depende del uso que se da, ¿no?, a ese combustible. La gasolina de una ambulancia que va a salvar una vida es positiva. La gasolina o el combustible de un tanque que entra a invadir y a destruir es negativa, y con el dinero es lo mismo. Y aquí me estoy acordando de nuestro buen amigo Juli Pere de Jordi, el propietario de Obelisco, que hablando de escasez, él me dijo: yo tuve una época como la tuya, de pasarlo muy mal porque arranqué con la editorial y, por ejemplo, dice, y no daba valor al dinero. Me venía alguien y me decía que traduciría 5 libros de una colección. Dice, yo le anticipaba el dinero de las 5 traducciones, la persona desaparecía antes de terminar la primera y perdía todo, ¿no? Dice, hasta que me encontré con una mujer muy sabia que me dijo: Julie, lo que desprecias se vuelve contra ti, le dijo. Entonces, si tú desprecias el dinero acaba siendo tu enemigo, acaba siendo un problema. ¿Por qué? Porque no lo estás tratando con respeto, no lo estás tratando con cariño, no lo estás tratando con apreciación. Por lo tanto, si tu actitud hacia el dinero es de desprecio, pues el dinero va a ser algo que va a constituir una gran dificultad en tu vida. Entonces, para mí entender eso fue importante, porque sí que es verdad que aquello, por ejemplo, de dinero no se suele hablar, como mínimo en Cataluña no se habla nunca de dinero. Nadie te dirá lo que gana ni lo que tiene, es como tabú. Y a veces de lo que no se habla no existe, pero también no tiene arreglo, porque es algo que no está en nuestra conciencia, no está en nuestras conversaciones. Entonces os quería pedir, queridos amigos, vuestra opinión de por qué algo tan elemental como el dinero, que todos lo necesitamos, está tan poco presente en nuestras conversaciones. Y porque genera, como hemos dicho antes, más envidia que admiración. Creo que lo fundamental que acabas de aportar, Francesc, es el concepto del uso que hacemos del dinero. ¿Para qué nos sirve el dinero? Esa es la cuestión. Aristóteles decía que la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. ¿Qué hacemos con el dinero? La gestión del dinero es lo que crea lo que yo denomino abundancia sana versus riqueza ofensiva. Quien gestiona bien su dinero tiene una abundancia sana para él y a la vez beneficia al prójimo. Quien tiene una riqueza ofensiva y la utiliza para situarse por encima de los demás, eso, aunque parezca que a él le afirma, genera energía negativa y no es bueno ni para él ni para los demás. Por tanto, abundancia sana, riqueza interior. La riqueza interior permite una adecuada gestión de la riqueza exterior. Es más, yo diría, en la línea de lo que has escrito tú, tanto Francesc como Alex, La buena suerte y el Ikigai, que curiosamente la persona orientada hacia el desarrollo de sus potenciales, que trabaja para ser lo que quiere ser, casi siempre tiene una doble satisfacción. Hacer lo que le gusta, y al hacerlo bien, le sale bien y además gana dinero. Eso sería la abundancia sana. Una abundancia al servicio de la realización personal que la provoca, la genera. Es verdad que en este tema yo diría que hay dos grandes frentes, ¿no, queridos? Por un lado, las creencias sobre el dinero y por otro, las creencias sobre el merecimiento. Me explico.
Yo no sé, pero habremos escuchado todos en la vida, el dinero es malo, los ricos son avaros o deshonestos, el dinero cambia a las personas, hay que trabajar mucho y sufrir para ganar dinero, no hay suficiente para todos, nunca voy a tener suficiente, el dinero es difícil de conseguir, que podríamos estar de acuerdo en que según qué contextos tienen mucha sensatez, pero en otros a lo mejor pueden jugarnos malas pasadas. Pero creo que antes que eso están las creencias sobre el merecimiento. Yo he oído, no merezco, o me sabe mal ganar más que mi hermano. O personas que en el fondo te confiesan que les ha ido bien en la vida y se sienten culpables porque sus padres lo pasaron muy mal. O si gano más, otros se sentirán mal. O pedir dinero por lo que hago es egoísta. O si recibo mucho, algo malo pasará. Claro, cuando nos movemos en un esquema mental donde nosotros mismos ya le ponemos vallas al campo, se hace muy difícil el hecho de tomar conciencia de que la prosperidad también puede servir para ayudar a otras personas, para poner en marcha proyectos que favorezcan a la comunidad. Entonces, sobre eso me gustaría ver vuestra mirada. ¿Creéis que por encima de las creencias sobre el dinero están las creencias sobre el merecimiento o no merecimiento? Yo creo que está muy bien pensado, Alex, lo que dices, porque aquí tiene mucho que ver esto con el síndrome del impostor, con la imagen que tenemos nosotros mismos, con la jerarquía que nos damos en comparación a los demás. Y hay personas muy talentosas, brillantes incluso, que tienen, no sé si quién me lo dijo, que yo en una época de mi vida tenía el síndrome del vicepresidente, que me gustaba ser siempre el segundo en todo, ¿no? Entonces, siempre daba el mérito a la persona que había en aquel momento. Incluso, Es buenísimo, el síndrome del vicepresidente, es buenísimo. si venía una periodista a presentarme a mí en una presentación del libro, yo le daba el mérito a ella y decía, bueno, hoy me presenta una persona que es mucho más importante que yo, porque tenía el síndrome del vicepresidente. Entonces, sí que es verdad que habría que analizar aquí las creencias que hay, porque además, curiosamente, aunque es contraintuitivo, si nos damos un bajo precio en aquello que ofrecemos, obtenemos muchos menos clientes que si le damos el precio justo. Y os voy a poner un ejemplo. Yo tenía la esposa de un amigo, que es una grandísima terapeuta, por circunstancias familiares de que venía de un entorno muy humilde, ella estaba ofreciendo una terapia con 25 años de experiencia a 25 euros la hora, que eso en España pues es muy poco. Entonces yo le decía, oye, ¿cuántos clientes tienes por semana? Y me dijo, mira, uno al día más o menos, pues tenía otro trabajo esta persona. Digo, ¿pero sabes por qué tienes tan pocos clientes? Le dije, porque cobras tan barato que con ese precio la percepción que tenemos es que es de bajo valor lo que tú das. Si en lugar de 25 pides 60, pues ya me parece como más serio, ¿no? Parece raro explicarlo así, ¿no? Pero un precio por debajo de las propias capacidades es como sospechoso, ¿no? Y dirías, a ver, yo personalmente no iría a un psicólogo de 25 euros. Porque pensaría, aquí o este señor está en prácticas o lo han echado del colegio de psicólogos o algo pasa. Entonces, tampoco se trata de querer enriquecerse, sino yo creo que es un ejercicio difícil, el ejercicio de otorgarse el valor justo por la experiencia y por lo que tú aportas a la persona a la que vas a beneficiar. Excelente, querido Buena Antonio. reflexión y además me permite enlazar con la pregunta casi existencial que planteabas tú, Alex, ¿no? La relación entre la riqueza y el merecimiento. Curiosamente existe una doble relación. Hay personas que tienen una riqueza superior a su merecimiento y hay otras que tienen un merecimiento superior a su riqueza. En ambos casos, eso es desestabilizador, porque uno se cree que vale más porque tiene más y el otro puede cuestionarse si vale tanto como él considera, puesto que no está recibiendo o consiguiendo lo que él consideraba merecer. En cambio, cuando la persona
tiene la percepción de que el merecimiento le ha provocado la riqueza adecuada a ese merecimiento, entonces disfruta adaptativamente de la riqueza porque lo hace desde la serenidad, desde la paz interior, desde la congruencia, desde la confianza, desde la seguridad. De hecho, yo diría que uno de los indicadores de la madurez personal consistiría precisamente en eso. Alex, Francés, todos los amigos del Ojalá. Ojalá todos tuviéramos una riqueza proporcionada a nuestro merecimiento. Sería, digamos, la principal fuente de congruencia y seguridad personal. Que aquello que conseguimos sintonice con lo que creemos que merecemos. Si no, la hipertrofia del éxito nos perjudica y la frustración del éxito también. Buenísimo. Es curioso porque mi abuelo materno perdió todo lo que el padre de mi abuela había conquistado en una vida de enormes trabajos como albañil. Fue un hombre que trabajó muchísimo, muchísimo en la construcción del ensanche de Barcelona y que se ganó la confianza de muchos profesionales porque él venía de una zona rural y era un hombre muy trabajador, muy humilde y muy responsable y muy decente. Hizo dinero, pero luego su hija se casó con mi abuelo y mi abuelo lo dilapidó todo. Una vez comentando esta circunstancia en un grupo de personas en la que habían psicólogas y psicólogos, varios de ellos dijeron que este era un patrón que se observaba a menudo, que las personas que habían heredado un dinero que no habían conquistado lo dilapidaban con enorme facilidad, algunos por golfos, pero otros porque subyacía en ese comportamiento una cierta culpa. Evidentemente no habían aprendido la capacidad de generarlo y de retenerlo, y por lo tanto, como no habían creado ese volumen de prosperidad, les venía grande, ¿no? Como diría Emerson, antes de adquirir un gran poder deberías adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Y evidentemente, en este caso, mi abuelo no tuvo la sabiduría, sino que además le hizo firmar una serie de documentos a mi abuela que la engañó. Le hizo tener unos poderes, hizo muy malas inversiones y dilapidó todo lo que se había conquistado en una vida entera de trabajo, esfuerzo y sobriedad. Entonces, hay algo ahí importantísimo que me gustaría conocer vuestra opinión. Tony, ¿tú te has encontrado con circunstancias así? Es decir, que quien ha heredado un dinero que no ha ganado lo ha quemado, pero no por el hecho de ser golfo, que también puede ser, sino porque hay algo ahí, hay un precio que acaba la persona pagando. Eso cuando lo utilizan clave destructiva puede ocurrir. Es más frecuente la otra variante, que si lo han heredado, entonces se afirmen más en lo que tienen, puesto que no se pueden afirmar en lo que son. Exacto. Y Esa esos, es la clave. y esos son los que no tienen una buena relación entre riqueza y merecimiento. Es un problema Como, de autoestima crítico, ¿eh? como en el fondo desconfían del merecimiento, se autoafirman más en la riqueza y hacen mayor ostentación, lo cual no quiere decir que dilapiden su fortuna. Quizá pensando en esto, Machado escribió aquello de que todo necio confunde valor y precio. Lo que nos convendría es no confundir el valor y el precio y que cuando tenemos éxito económico no se nos suba el ego hasta el narcisismo, y cuando pasamos épocas en las que las cosas no nos van como queremos, no por eso dejemos de dudar de lo que somos. Una cosa es lo que queremos, otra es lo que somos. Y si somos lo que somos, algún día tendremos lo que queremos. Querido Francés, para ir cerrando ya después de esta brillante aportación, como siempre, de Antoni. Pues mira, quisiera cerrar con una clasificación muy brillante de Cristina Benito,
de un libro que fue muy traducido que se llamaba Money Mindfulness, que tuvo también mucho éxito en España, donde decía que hay 5 actitudes extremas respecto al dinero. La primera es el pirómano, que es la persona que necesita quemar el dinero, hay como la creencia de que si no lo gasta va a desaparecer, ¿no? Ejemplos de ello, por ejemplo, cuando Jennifer López salía con Ben Affleck, ella le regaló un Bentley de $300.000 y el actor correspondió con un regalo al mismo precio, que era un inodoro hecho de zafiros, diamantes y rubíes, ¿no? Eso sería el pirómano. En un segundo lugar tenemos el desprendido, ¿no? Que es aquellas personas que necesitan entregarlo todo a los demás, porque esa riqueza no les corresponde, sino que necesitan que ese dinero no se quede en sus manos y, aunque no lo malgasten, lo dan a terceros. Es el desprendido. Luego tendríamos, en tercer lugar, muy interesante, el neurótico de pobreza, que es lo que hemos hablado antes. Es la persona de carácter artístico, idealista, alternativo, que piensa, si tengo dinero, me estoy traicionando a mí mismo. Hay algo que estoy haciendo mal. Me estoy vendiendo, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto se lo saca de encima también, o ya ni siquiera lo reclama para no tener que gestionarlo. Cuarto, la hormiguita, que es la persona que ahorra de manera obsesiva, incluso quitándose el pan de la boca, pensando que es mejor tener todo eso inmovilizado que por si vienen malos tiempos, etcétera. Y al final hay personas que mueren con auténticas fortunas que no han usado por el miedo a lo que podría pasar. Yo recuerdo, aquí haré un inciso, mi buena madre, que era modista, tenía una clienta y amiga muy rica que casi cada mes le cortaban el teléfono, pero teniendo los medios perfectamente para pagar. Pues esta mujer esperaba tanto hasta el último momento, hasta que no recibía el tercer aviso, que le cortaban la línea. Y un día mi madre le dijo, pero mujer, ¿por qué esperas hasta el último momento? Y esta mujer dijo, porque mientras tengo yo el dinero no lo tienen ellos, ¿no? Madre mía. Eso sería la hormiguita. Y por último tendríamos La nube del no saber, que es una obra mística inglesa, que es esa persona que vive en pareja o vive en familia y no se ocupa de su patrimonio, otros se ocupan de ello, y que cuando hay un divorcio, hay cualquier cosa, descubres que todo aquello que tú pensabas que tenías ha desaparecido, cosa que le sucedió a Leonard Cohen, siendo cocinero zen en un monasterio. Descubrió que su persona de confianza, su manager, que manejaba sus derechos, había dilapidado todo, no tenía nada y tuvo que volver, ya siendo viejo, a los escenarios porque lo había dejado en la ruina. Pues sí, querido Francesc, querido Antoni, queridas amigas y amigos, cuestionar nuestras creencias sobre la prosperidad y el merecimiento no es solo un ejercicio intelectual, puede ser un acto de libertad personal, porque lo que creemos determina lo que permitimos en nuestra vida. Oportunidades que aceptamos o rechazamos, límites que ponemos o no ponemos, metas que nos atrevemos a conquistar o no. Si no revisamos esas creencias, vivimos obedeciendo historias antiguas de otros que hemos heredado y que quizás no nos representan ni corresponden al aquí y a la ahora. Al cuestionar esas creencias, historias, recuperamos el poder de elegir desde nuestro adulto interior, desde la consciencia, desde el sentido de realidad, no desde la herida. Porque la prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, sino en la convicción profunda que somos suficientes, dignos de recibir y capaces de generar un valor que corresponda al dinero que recibimos a cambio. Nos vemos en el próximo Ojalá lo hubiera sabido antes y por favor suscribiros porque recibiréis cada semana la noticia de un nuevo capítulo y es una alegría para nosotros poder estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Antoni. Gracias, querido Francesc. Gracias, queridos. Nos vemos. Nos vemos.